Bueno, bendiciones, buenos días. Aquí estamos en la palabra en vivo. Nuestra quinta semana, el día número 22 de Camina como Dios camina. Y estamos agradecidos al Señor que nos permite llegar por este medio a tu vida personal. Así que vamos a dar unos minutitos para que la gente, los hermanos vayan conectándose. Aquí yo voy de camino a Guaynabo tempranito. Jesse, te bendigo, qué bueno verte. Me he estado gozando tu live durante la tarde y qué bueno, hermano, poder estar aquí e ir a la palabra del Señor, continuando, ¿verdad?, bajo la enseñanza de Camina como Dios camina, este día 22. Y aquí vamos en medio del tapón. Hoy voy para Maldonado Autobody a dar el primer taller de Corramos como Uno. Es un taller de coaching, de trabajo de equipo entre empleados de una corporación, de mi querido hermano Fernando Maldonado, su esposa Tania. Y vamos para allá hoy a las 9. Tenemos nuestro primer taller de cómo caminar en equipo y lograr que esa empresa sea exitosa en todas las formas posibles. Así que esto es parte del cumplimiento profético de lo que Dios nos ha hablado relacionado a lo que nos llamó a hacer para esta temporada. Así que bendiciones a todos y a todas. Y vamos a donde nos quedamos ayer. Ayer estamos hablando de un evento bien importante. Hablamos del de repente de Dios. Y cuando nosotros hablamos del de repente de Dios, perdóneme, a veces la gente piensa que cuando uno dice, wow, un de repente de Dios, es que como que de casualidad Dios apareció. Es como si eso no hubiese estado arreglado, como si eso no hubiese estado establecido. Y hay que enseñar bien la palabra del Señor. Para nosotros nos parece un de repente, para Dios es un evento asignado. Ya estaba en secuencia, en evento, en la asignación divina de Dios. ¿Por qué razón, pastor? Porque Él sabe tu entrada, tu salida, tu levantar, tu acostar. Para Dios nada se oculta, todo lo sabe tu proceso, sabe cómo tú piensas, lo sabe antes de que lo diga, después que lo diga, lo sabe en total cumplimiento. Dios sabe absolutamente el todo de nosotros. Cuando Dios te pensó, te ordenó, determinó antes de la fundación del mundo. Y estos eventos son importantes que nosotros los tengamos claros para que vayamos aprendiendo y expandiendo nuestra visión acerca de Dios. ¿Qué te quiero decir? Ayer cuando hablábamos de José, que tuvo sus dos sueños, cuando José tuvo sus dos sueños y entró por ahí la jefa de mi casa, de mi vida, Marilyn Fernández, te bendigo, mami. Aquí estoy en el tapón de Guaynabo por la número 1. Regresamos a José. Oye esto. Cuando José tiene sus dos sueños a los 17 años, Dios le está mostrando lo que va a hacer con su vida 13 años después. Y se lo está mostrando a la edad de 17 años. Entonces uno se pregunta, uno dice, ven acá, ¿por qué mostrárselo tan temprano en su vida? ¿Por qué no habérselo mostrado un poco más tarde? Y es que nosotros como no comprendemos cómo se dan los eventos de nuestra vida, te voy a volver a decir, los de repente de Dios no son carambola. No es que, wow, qué suerte, mira, Dios apareció, wow, esa puerta se abrió. No. Estamos hablando de eventos pensados, orquestados, arreglados. En medio de mis malas decisiones, en medio de mis pensamientos equivocados, en medio de mi falta de fe, Dios no falta a su propia palabra. En medio de mi crisis personal, Dios no falta a lo que estableció relacionado con tu vida y con mi vida. En medio de que tú no comprendas absolutamente nada de cómo van a pasar las cosas que Él te habló, están arregladas, están dispuestas, están puestas para Dios llevarte de donde estás a donde debes estar, de lo que eres a lo que Él estableció que va a ocurrir con tu vida, de la forma de tu pensar
a la abundancia de Dios, al concepto de Dios, al poder de Dios, al ordenado, arreglado, establecido, donde todo ocurre, todo está preparado, donde es importante que en este proceso aprendas a confiar, a manejarte, a madurar, a entender quién eres, quién es Dios, cómo opera Dios, por qué hace las cosas de la forma en que Él las hace, cómo no miente, Él no falla, Él no se muda, es consistente, Dios es certero, no se arrepiente, Él establece, Él va de frente, Él va contigo, Él no te deja, Él no te desampara. Nosotros nos desesperamos, nosotros no lo vemos, nosotros tenemos dudas, nosotros hablamos cosas que no debimos hablar, nosotros retrasamos, decimos que retrasamos los procesos, pero no es que los retrasemos, es que Dios ya sabe cómo operar en tu retraso. Dios sabe cómo operar en tu fracaso. Dios sabe cómo operar en tu falta de fe. Dios sabe lo que va a hacer en medio de tu incredulidad. Dios sabe todo lo que Él estableció basado y por encima de tus acciones. Por eso es que la gracia de Dios no depende del precio que tú pagues, ni de la acción cometida por ti para merecer las cosas. La gracia de Dios lo que habla es que Dios está presente cuando tú menos lo mereces, que Dios no te abandona cuando estás en el piso y parece que nada ocurre, que Dios está agarrado de sí mismo en términos de los planes contigo, que tus hijos le pertenecen a Dios, tu familia le pertenece a Dios, tu negocio le pertenece a Dios. En tu peor temporada están pasando los mejores eventos en el mundo espiritual para acelerar que las cosas de Dios te puedan ocurrir. Alguien tiene que comprender, hoy en esta mañana debemos comprender que Dios no se muda, no se cansa, no se fatiga, Él no se duerme, no pasan las cosas desapercibidas, no hay ataque del enemigo que Dios no esté consciente, tenga el poder para utilizar aún a tu enemigo para llevarte a tu etapa de cumplimiento. Fíjate que cuando José es intervenido por Dios con 2 sueños, se lo cuenta a la gente más cercana a su vida. ¿Quién es la gente más cercana a su vida? A su papá, a sus hermanos, su familia. ¿Y qué hacen ellos? Le cogen envidia, le cogen celo, comienzan a tramar en su mente: vamos a matarlo, vamos a echarlo fuera, ¿qué va a pasar con los sueños de él? Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que cuando el mundo piensa, la gente piensa, tu enemigo piensa, el mundo espiritual negativo piensa, ¿qué vas a hacer con tus sueños? Dios te dice en esta mañana: tus sueños son mis sueños, tus sueños los tengo yo soy el Dios que aparece de repente, pero yo siempre he estado presente. Y cuando Dios siempre está presente, para ti es un de repente, pero para Él es el momento oportuno, es la gloria divina, es la intervención de Dios que te mueve de tu crisis a tu bendición, de tu fracaso a tu victoria, de tu debilidad a la fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Yo siento la presencia de Dios aquí, pastor. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de Dios, depende de su fidelidad, de su poder, de su autoridad, de su capacidad de ser perfecto, certero, constante, consistente, contundente, convincente. Lo tuyo está arreglado. Te tengo que decir que Dios no va a faltarse a sí mismo relacionado con tu vida. Y que es importante que aunque en tu proceso tú hagas que el cumplimiento de cosas parezca retrasarse, Dios lo que está es formándote a ti para que aprendas a caminar en acuerdos con Él. Lo voy a volver a decir. Dios lo que está haciendo es formándonos a nosotros para que nosotros tengamos la capacidad, oye bien, de nosotros alinearnos, entrar en acuerdos, comprender las cosas como Dios las ve. Yo en mi corazón anhelo, óyeme bien, a veces en mi corazón yo miro mis errores cometidos y yo le digo al Señor: ¿sabes qué? Yo hubiese en mi vida no haber jamás cometido este error o aquel error. Pero cuando tú miras por encima de tu fracaso y por encima de tus errores y tú miras la fidelidad de Dios, tú vas a comprender que algo en nosotros no hubiese sido formado para darnos cuenta de que el Señor que gobierna tu vida y mi vida merece que yo le ame con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Es por eso que en este momento que a ti te puede aparecer como que
no comprendo a Dios. Pues seguro, porque Él no nos muestra todas las cosas. Dios no te da todas las cosas automáticamente. Fíjate que los 2 sueños de José hablan de a dónde Dios lo va a llevar. Durante 13 años lo va a formar. Y en el año 30 de su edad, Faraón tiene 2 sueños y Dios no permite que nadie los pueda comprender, que nadie los pueda entender, porque el hombre asignado, el sueño manifestado, el cumplimiento del sueño está en las manos de José. Los sueños de Faraón son importantes porque Dios siempre utilizará gente y conectará los sueños de gente con los sueños de otros para que la gloria de lo que va a ocurrir sea de Dios y no de nosotros, porque todo lo que Dios habló de tu vida va a impactar, influenciar gente conectada con quien tú eres, con lo que tienes, con lo que haces. Y Dios se propone no solamente bendecirte a ti, se propone bendecir a mucha gente. La bendición de Dios no añade tristeza, la bendición de Dios es perfecta, la bendición de Dios impulsa lo que Dios establece. Por eso es que hay que entender que sus hermanos lo venden. Óyeme bien, los hermanos dicen: ahí viene el soñador, vamos a matarlo, vamos a ver qué va a pasar con los sueños de él. Qué interesante que el enemigo se atreva a poner pensamientos de maldad en el corazón de gente para que lo que Dios habló de tu vida de alguna manera sea sacudido, probado, entre en un sistema donde el soñador y los que interpretaron su sueño, ninguno de los dos comprende lo que está ocurriendo. Pero el Dios que entregó el sueño, sí. El Dios que entregó la palabra, sí. El Dios que tiene el control de sí mismo, sí. El Dios que te lleva donde no puedes ir solo, también. El Dios que no se mueve, no cambia, es permanente, es consistente consigo mismo, está presente y va a usar aún las circunstancias negativas y las decisiones equivocadas de tu vida para madurarte, perfeccionarte, prepararte para lo que Dios va a hacer contigo. Fíjate, hermanito, hermanita, me oye en esta escritura, mientras yo estoy conceptualizando lo que está pasando aquí, estoy pensando, Dios mío, 13 años, pero en 13 años lo llevó a la casa de Potifar. En 13 años el favor de Dios estaba en su mano. En 13 años todo lo que el muchacho hacía era prosperado y bendecido. En esos 13 años lo venden como esclavo, pero lo nombran administrador de toda la casa de Potifar. Óyeme bien, para la gente eres un esclavo, para la gente acabaste de llegar, para Dios eres la persona indicada en el sitio preparado para las enseñanzas necesarias para Dios ir poniendo en ti lo que falta para el cumplimiento final. Si Dios no lo pasa por la casa de Potifar, José no hubiese aprendido los procesos de administración. Aprende a administrar, aprende a hacer las cosas bien, trabaja para su amo. Dios lo pone en gracia, el amo lo nombra el mayor en su casa. Es esclavo, pero es dueño. Alguien tiene que entender esto. Las circunstancias personales de tu vida en este día no pautan la identidad de progreso, de bendición, de gloria, de manifestación, de asignación divina contigo. Donde quiera que tú estés, Dios va adelante, Dios va contigo. Y tú y yo lo que tenemos es que ser gente aprensible, que estamos dispuestos a aprender, que estamos dispuestos a servir, que estamos dispuestos a dar la milla extra, que estamos dispuestos a no tener un concepto más alto que el que nosotros debemos tener, que estamos dispuestos a comprender que Dios es quien pelea mi batalla, que estamos dispuestos a entender la naturaleza de Dios, que todo lo bendice, todo lo perdona, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Renuévale la misericordia a la gente cerca de ti, renuévale la misericordia al que te haya fallado últimamente, renueva la misericordia, porque cuando tú eres misericordioso, Dios será misericordioso contigo. En el proceso en que tú bendices a otro, la bendición que sale de tu boca va a regresar a ti para bendecirte. Es importante que no seas vencido con el mal, sino que venzas con el mal el bien. Con el bien tú venzas el mal y tengas la capacidad de establecer lo hablado, lo dispuesto, porque forma parte de tu carácter y forma parte de tu vida y forma parte de lo arreglado, y Dios te está procesando y te está ayudando a que tú aprendas a ver las cosas desde otra perspectiva.
a que no tengas prejuicio, a que no permitas que la opinión de un segundo, un tercero, de una crisis, un trabajo, un familiar, una circunstancia modifique tu manera de creer, tu manera de entender, tu manera de comprender que Dios está en control. Alguien hoy, alguien no, para nosotros todos que estamos aquí, Dios tiene el control. Dios sabe cómo va a traer todas las cosas. Por eso ven delante de su presencia en el tiempo de tu angustia, en el tiempo de tu necesidad, en el tiempo de tu incertidumbre, porque Él es certero y te va a dar la palabra adecuada. Él te va a enseñar a que confíes. Él te va a enseñar que es importante que regrese, aleluya, que no estés huyendo de las circunstancias que enfrentas, sino que en medio de ellas te sometas a la poderosa mano de Dios, porque Dios es el que oye la aflicción y Dios es el que ve a todos en todo tiempo. Cuando hablamos la semana pasada y hablamos de nuestra querida Agar, esclava, nacida esclava, enviada a la casa de Abraham, usada por Sara, y en eventos que ella no tuvo participación para elegir, no tiene la capacidad de elegir qué va a pasar con su vida. Nace esclava, sigue esclava, la entregan como esclava, se convierte en esposa de Abraham por petición de Sara, queda embarazada, comienza ella a burlarse de Sara, Sara empieza a perseguirla y ahora hay un dime y un direte y un gran problema aquí, porque las decisiones de los hombres pensamos que Dios está metido. No, hermano, las decisiones tuyas no puedes utilizar tus decisiones para decir que Dios las aprobó, las permitió, o la voluntad permisible. Eso no existe. Voluntades permisibles. La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es firme, la voluntad de Dios es poderosa. Claro, cuando tú te sales de esa voluntad, Dios tiene misericordia, te redirige, vuelve a ordenarte, tú retrasas, pero Él no está retrasado, Él no opera en tu tiempo, Él opera en la eternidad. Dios nunca llega tarde, lo que Él habló siempre permanece en su presencia. Dios no está preocupado, Él no se cansa, Él no se muda, Él no está allí en una esquina pensando, mira el cabezón, esta es la cabezona, esta es la que está haciendo ahora. Él sabe cómo intervenirte, Él sabe cómo encontrarse contigo, Él sabe cómo trabajar las cosas, Él sabe cómo va a permitir que todas las cosas empiecen a operar para bien de aquellos que amamos a Dios, aquellos que hemos sido llamados conforme a sus riquezas en gloria. Pastor Juan Ramón, ¿qué me estás diciendo? Que Agar se va, huye porque su ama le hace la vida de cuadrito, y entonces ella piensa que huyendo llega al desierto, se para al lado de una fuente, está en medio de la fuente, y cuando ella está en la fuente pensando que qué pasará con su vida, el ángel de Jehová le interviene. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que Dios sabe dónde tú estás, Dios sabe lo que está pasando contigo, Dios sabe que ella está embarazada, Dios sabe cómo se va a llamar su niño, Dios sabe lo que le está ocurriendo. Dios le interviene y le hace la pregunta: oye, Agar, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Qué grandes preguntas las de Dios. ¿De dónde vienes tú? ¿Para dónde vas? Y ella porque fíjate que el ángel de Jehová la llama por su nombre y por su estatus personal. Agar, sierva de Sarai. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Estas son como que escrituras que tú tienes que decirte a ti mismo. Ya yo llegué aquí al sitio, pero donde voy a ministrar. Y estas preguntas, uno dice, ven acá, ¿y cómo es posible que Dios haga una pregunta como esta? Porque es importante que tú entiendas que cuando Dios se revela, le trae un espíritu de convicción tan brutal a Agar, que tiene que saber que quien está hablando con ella sabe quién es ella, aunque tú no sepas que Dios sabe de ti todas las cosas. Aunque tú no sepas que Dios sabe, Él sabe. Aunque te parezca que tu vida está escondida de su mano, Él sabe absolutamente todo. Entonces, esto es lo que me enamora de Dios, que Dios sabe intervenirnos, sabe trabajarnos. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Huyo de mi señora Sarai. Me aflige. Entonces el ángel de Jehová le dice: tú has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, que significa el Dios que te oye en medio de tu aflicción. Regresa a tu casa, le dice, regresa sumisa y sujétate y sométete debajo de la mano de tu señora, porque tu hijo yo lo voy a bendecir y se va a multiplicar más que la arena del mar, y tengo planes con él. A ti no te va a faltar nada. O sea, Dios viene hablándole ahora a Sarai que va a llegar un momento en su vida personal donde ella jamás volverá a ser una esclava.
y que de ella, de su simiente, nacerá toda una nación. Entonces esta mujer que oye que Dios le interviene y que le da el nombre de su hijo, desde ese momento, cada vez que su hijo nazca y ella lo llame Ismael, Ismael, ella está diciendo: el Dios que me oye en mi aflicción, el Dios que me oye en mi aflicción, el Dios que me oye en mi aflicción. Y luego ella llama el pozo, el lugar, el sitio, la intervención. De eso vamos a hablar mañana. Cuando Dios te interviene, hasta los lugares son importantes. Y entonces ella está al lado de una fuente de agua, un pozo de agua, y le pone de nombre el pozo del viviente que me ve. Y comienza ella a decir: ¿sabes qué? Hoy me doy cuenta que no hay absolutamente nada en mi vida que Dios no vea. Por eso es que ayer hablábamos de José, de la intervención divina de Dios, y que en ese proceso de Dios intervenirnos, como Él no falla y Dios no se mueve y todas las cosas ocurren en conformidad con su voluntad, de repente todo te hace sentido, de repente las cosas empiezan a funcionar en el orden de lo que Dios estableció. Quiero que comprendamos en esta mañana linda del Señor que el de repente de Dios vendrá a afinar, a alinear, a bendecir, a transformar. Debes compartir esta palabra en tu página hoy. Yo estoy a punto de terminar para poder hacer la sesión en español, que son un poquito más cortas hoy porque tengo que empezar a ministrarle aquí a gente en Maldonado Body Shop. Déjame decirte algo. Cuando él llega a los 30 años, José llega a los 30 años, cuando esta mujer Agar se regresa a su lugar de acuerdo a lo que Dios le dijo, Sarai entra en paz con ella, el niño nace. A los 13 años, después de los 13 años, nace Isaac. Y un poquito más adelante, yo creo que cuando Ismael tendría cerca de 17 a 20 años, Abraham la tiene que enviar, sacarla de la casa y enviarla afuera. Y desde ese momento se acabó la esclavitud de esta mujer. Parece que la entregaron, porque en la historia a ti te parece que Abraham la entregó para que muriera. Óyeme bien, cuando Dios le dice a Abraham: hazle caso a tu mujer, no puede vivir el hijo de la esclava con el hijo de la libre, dale comida, dale de todo y envíala, y que no te parezca duro el que tengas que hacer esto. Y cuando él lo hace, por más duro que parece que tiene que sacar a su hijo de esta circunstancia y de esta situación, la Biblia dice que cuando ellos fueron caminando por el desierto, de repente le faltó el agua, se acabó toda la provisión que le había dado Abraham. El niño el muchacho empieza a desfallecer, y el muchacho cae a la tierra en un susurro, y ella no lo quiere ver, y dice la escritura que Agar se va lejos de su hijo para no verlo fenecer, pero el mismo ángel de Jehová que lo visitó en aquella ocasión, que estaba embarazada, se manifiesta en su vida, le hace abrir los ojos, le enseña dónde hay un oasis, y Dios le dice: el clamor del niño subió a mi presencia. Cuando yo leo esta historia, yo digo: oye, la verdad que nosotros nos equivocamos en cómo nos tratamos unos con otros, pero Dios nunca se equivoca en el propósito de nuestra vida. Y encontraron donde beber agua, donde ella criara a su hijo. Y ¿sabes qué? Su hijo empezó a formar y a hacer una casa y a cuidar a su mamá, y de momento la provisión de todo le llegó a Agar, y él se volvió un hombre cazador, un hombre respetable, se casó, comenzó a tener sus hijos, y la mujer dejó de ser esclava y comenzó y nació una nación de este muchacho que había sido entregado a esta mujer. Cuando parece que la vida va en contra tuya, todo se acelera para llevarte a tu propósito y a tu destino. Ella no se equivocó cuando llamó a aquel pozo el pozo del viviente que me ve, porque el resto de su vida Agar experimentó la grandeza y la gloria de Dios para ella y para su hijo, aunque no pertenecieran a la simiente o directamente, óyeme bien, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es que sea especial, es que Dios lo llamó para en él bendecir a todas las familias
familias de la tierra. Entiende bien que Dios nunca se desconecta de nadie. Todas las almas le pertenecen a Dios. Toda la vida de todo el mundo le pertenece a un Dios poderoso, extraordinario, quien no falla, quien es permanente, consistente y quien ejecuta su palabra en los tiempos arreglados y aún en medio de los tiempos arreglados, porque yo digo que Dios siempre existe, o sea, Dios siempre opera en un tiempo presente, así que Él sabe cuándo intervenirnos y cuándo enfrentarnos para que tú y yo nos alineemos con los planes de Dios. En esta mañana, que Jehová el Señor te bendiga, que Él te guarde. Mañana volvemos porque estamos definiendo de forma clara que los de repente siguen siendo asuntos arreglados con Dios, porque tiene que intervenirte para moverte de tu voluntad, de tu idea y de tu forma de discernir las cosas a lo revelado, a lo intencionado y a lo arreglado. Dios no falla, no miente, no se arrepiente. Vas a tener un día espectacular en Dios. Que Dios te bendiga en este día. Comparte esta palabra, que hay gente que necesita saber que Dios no está desconectado de su vida y que Dios es un Dios de amor y de bendición. Así que bendiciones, pásenlo súper, oren por mí para hacer de bendición a este equipo de trabajo aquí. Que tengan un excelente día. Paz de Dios.